Muy buenas noches a todos. Es un placer de nuevo daros a todos la bienvenida. De nuevo veo la Peña Cultural Taurina El Albero llena de público y además de un público muy joven. Bienvenidos a esta nueva actividad enmarcado en el ciclo Noches de Toro que habitualmente organiza esta peña. Este año celebramos el 29ª edición de Noches de Toro, que suponen ya 29 años celebrando conferencias, impartiendo y divulgando el arte de la tauromaquia. Nuestra peña mantiene vivo el compromiso de reconocer y poner en valor el esfuerzo, la dedicación y la excelencia en el mundo del toreo. Nos reunimos hoy para celebrar una trayectoria marcada por el mérito y para destacar a quien, durante la temporada 2025, ha sabido situarse en un lugar muy destacado dentro del escalafón. La Peña del Albero, fiel a su vocación de apoyar y difundir la cultura taurina, concede el premio El Albero al triunfador de la temporada. Este galardón no se otorga únicamente en función de las cifras o los resultados. Es un reconocimiento que nace de la observación atenta de la afición, del análisis sereno de las faenas, de la evolución del torero y sobre todo de aquello que diferencia a los grandes, la capacidad de transmitir. La temporada 2025 ha sido particularmente exigente. Las plazas han pedido verdad, entrega y capacidad de superación. En ese contexto ha destacado con claridad un matador que ha sabido responder a cada compromiso con solvencia, ambición y una personalidad artística consolidada. Su nombre hoy es el de un torero en plenitud. Por todo ello, la Peña Cultural Taurina El Albero otorga el premio El Albero al triunfador de la temporada 2025 al matador de todos, Borja Jiménez. Borja ha firmado una campaña de notable regularidad y alto nivel. Ha demostrado madurez en su concepto, firmeza frente a los toros de todos los perfiles y una entrega constante que no ha pasado inadvertida para la afición. Sus actuaciones han estado marcadas por una tauromaquia seria, estéticamente limpia y cargada de profundidad. Ha cosechado triunfos relevantes, pero sobre todo ha confirmado que atraviesa un momento de gran proyección, situándose entre los nombres imprescindibles del panorama actual. Ha sido en torno a 60 corridas de toro antes de América, con innumerables triunfos, más de 100 orejas y 7 rabos. Pero cabe destacar los 3 rotundos triunfos de Sevilla, Madrid y Bilbao. Un indulto en Bilbao, 2 orejas a un jandilla en Sevilla y la faena al toro de Vitorino, Milijas, que supuso su tercera puerta grande en las ventas, casi nada. Hoy reconocemos no solo sus logros, sino también el esfuerzo que hay detrás de cada tarde. Reconocemos la disciplina, la preparación silenciosa y la capacidad de sobreponerse a las exigencias de esta profesión. Este acto es, en definitiva, un homenaje a ese trabajo constante y a la ilusión que impulsa cada tarde, cada paseillo. Agradecemos la presencia de todos los presentes, así como el apoyo continuo que demostráis a esta peña en sus iniciativas de actividades taurinas y culturales. Con vuestra asistencia, que compruebo que es numerosa, dais sentido a estos encuentros y refuerzan el propósito de seguir difundiendo y defendiendo la riqueza de nuestra tradición taurina. Con ese espíritu damos inicio a esta entrega del premio El Albero 2025 a Borja Jiménez. Y para ello toma la palabra el secretario de la Peña Cultural Taurina El Albero, Juan Luis Pereira. Sí, hola, buenas noches. Bueno, pues yo daros también las gracias a todos los socios de la Peña, amigos y familiares, por venir a todas las conferencias que estáis teniendo, que estamos celebrando en el ciclo de Noches de Toro. Voy a leer el acta que ha hecho Manolo, pero voy a hacer uso de mi.
La Junta Directiva de la Peña Taurina El Albero de Villafranca de los Barros, en sesión celebrada el día 21 de septiembre de 2025, adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo. Tras valorar con detenimiento su trayectoria durante la presente temporada y en reconocimiento a sus notables éxitos, la Peña Cultural Taurina El Albero de Villafranca de los Barros otorga el premio El Albero al triunfador de la temporada taurina de 2025 al matador de toros Borja Jiménez Avecilla. En ese sentido, se procedió a enviarle un escrito al galardonado comunicándole el acuerdo adoptado, con objeto de obtener su aceptación y, en su caso, de fijar una fecha para hacer efectiva la entrega del premio. En Villafranca de los Barros, 26 de noviembre de 2025. Firma el secretario, Olí Pereira Rodríguez, y el presidente Manuel Piñero Lemus. Entrega el premio el triunfador de la temporada 2025, el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Villafranca, Joaquín Rodríguez Soler, y recoge el matador de todos, Borja Jiménez. Muchísimas gracias. El premio, como veis, es una cabeza de toro y es la silueta, es el skyline de Villafranca con los monumentos y edificios más importantes de la ciudad. Y sin más, ahora cedo la palabra a Martín Rodríguez Caro, que es periodista, pero sobre todo un gran aficionado y además es directivo de esta peña. Él va a dirigir una charla con Borja. Muchas gracias. Bueno, se me escucha bien, ¿no? Todo. Bueno, pues lo primero, contamos aquí en esta peña taurina El Albero de Villafranca de los Barros con Borja Jiménez. Vamos a hacer primero un repaso de lo que ha sido su carrera para que todos estéis en contexto, mucho a lo mejor que no sabéis, y vamos a ello. En 2008 fue su presentación en público, formando parte de la Escuela Taurina de Espartinas, donde tuvo como maestro al maestro Espartaco Padre. Su debut con caballos, después de torear más de 60 novilladas sin caballo, fue en la Monumental de México un 22 de julio del 2012, compartiendo terna con David Aguilar y Ricardo Frausto con novillos de Adolfo Vázquez. 2014 será el año donde conocerá las primeras plazas de España y además triunfará en ellas. El 1 de junio de 2014 consigue abrir la puerta del Príncipe de Sevilla junto al matador extremeño José Garrido, con una novillada de Fuente Imbro. Tras Sevilla, y no estar anunciado en Madrid, llega otra cita importante de las de verdad, que fue el debut en Pamplona. Ese día consiguió de nuevo cortar 3 orejas a la corrida del Paralejo. El 2 de octubre de 2014 debuta en Madrid en una novillada de Fuente Imbro, acompañado en este caso por Gonzalo Caballero y Francisco José Espada. El día de su alternativa llega en 2015, en una época donde las figuras no iban a torear en Sevilla. El maestro ya retirado, José Antonio Ruiz Espartaco, decidió volver un día a los ruedos para darle a Borja su alternativa, acompañado de otro figurón del toreo que en esos tiempos sí quería ir a Sevilla, como era José María Manzanares. Y además en un domingo de resurrección, día que la Real Maestranza abre temporada y además el más esperado del año. Pero como en el mundo del toro casi nadie tiene un camino de rosas, esta alternativa fue un presagio para unos años difíciles en los que a nivel profesional se refiere. El torero no pudo engancharse al circuito, al que es muy difícil engancharse, y se quedó, como coloquialmente se dice, en el banquillo. A partir de ahí vinieron prácticamente 8 años en los que su nombre estaba fuera de los carteles y con suerte toreaba de vez en cuando un festival o alguna corrida en un pueblo. La situación no era nada fácil, de hecho esta situación es la que retira a casi todos los toreros. Pero él no se quitaba, no dejaba de entrenar y confiando en que algún día todo podía cambiar. Y seguramente todo empezó a cambiar poco a poco, eso sí, cuando a comienzos de 2023 hace público su nuevo acuerdo de apoderamiento con Julián Guerra, un conocido taurino que ya sabía lo que era poner a funcionar a distintos matadores. Eso sí, su fama de dureza extrema era conocida por todo el mundillo, pero aún así confió él y puso su carrera en sus manos, y menos mal que lo hizo.
A partir de ahí comienza una temporada en la que recogió más premios que paseillos hizo, pero cada tarde era un pasito más hacia adelante. La Copa Chenel fue su primer punto de inflexión, avanzando rondas, pero sobre todo dando la imagen de un torero serio asentado que está para torear. Se quedó fuera de la final a 2 tras unas polémicas puntuaciones que perjudicaron a Borja, pero bueno, esa Copa Chenel valió para entrar en Pamplona, donde por culpa de la espada no pudo salir a hombros con la corrida de José Escolar. Seguía pisando fuerte hasta que terminó en octubre conquistando la primera plaza del mundo. En la Feria de Otoño consigue cortar 3 orejas a la corrida de Victorino Martín, comenzando su idilio con esta plaza y además abriendo su primera puerta grande. Comienza 2024, año en el que el número de corridas sube notoriamente y además consigue entrar en Sevilla en la feria, porque no es lo mismo torear una corrida en preferia que estar anunciado en feria como Dios manda. Y para ser breve, pues otra puerta grande en Madrid con la corrida de Victoriano del Río, también sale a hombros en Pamplona con la corrida de la Palmosilla, corrida llevándose una cornada al entrar a matar, y justo unos días después reapareció para enfrentarse el Sol a 6 victorinos en la línea de la Concepción, en la que el maestro Ruiz Miguel acabó sacándola a hombros. También era un día homenaje a él. Entra en Bilbao, mano a mano con Luque, donde se lleva de nuevo la tarde cortando varias orejas. En 2025, temporada por la que recibe este premio, está de nuevo compuesta de hitos que quedan en la historia. Aparte de desorejar un toro de Sevilla en Sevilla de Jandilla este año, pero los principales logros, hitos a destacar en esta tarde, es la tarde del 15 de junio en Las Ventas, en la corrida in memoriam a Victorino Martín. Borja ese día consiguió desorejar al toro Milijas, consiguiendo algo que no pasaba desde hace más de 20 años, que es el desorejar a un Victorino Martín en Madrid. Y luego llegó Bilbao, en el que consiguió el primer indulto de la historia de esta plaza de Vistalegre al toro tapabocas de la ganadería de la Quinta. Y obviamente ese de noviembre está aquí para acompañarnos. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Pues bueno, Borja, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros en esta peña taurina en Albero. No sé un poco hablar de esta temporada lo primero, en qué momento te encuentras, qué tal estás, cómo vienes. Bueno, buenas noches a todos y lo primero, gracias por invitarme, gracias por entregarme este premio y bueno, aquí vamos a desgranar un poquito lo que ha sido la temporada y la temporada que viene, que ya se podrán ir adelantando poquito a poco cosas que también podremos hablar de ello. Perfecto, lo primero, para empezar de un poco hablar de tus inicios, cómo llegas a esa escuela taurina de Espartinas, qué tal con Espartaco padre, cómo era entrenar con él, cómo te marca. Pues mira, yo empecé en la escuela con apenas 11 años, 11, 12 años, empezamos mi hermano y yo, los dos prácticamente a la vez. Y bueno, al principio pues te lo tomas como una actividad extraescolar más, ¿no? Como algo que a mí siempre me han gustado los toros desde que era muy pequeño. Cuentan que iba a la guardería cuenta mi padre, como siempre con un capotillo ahí que no lo soltaba de ninguna de las maneras. Pero ya cuando entré en la escuela, pues bueno, entré como, oye, me gustan los toros, pues voy a ir a la escuela que me han dicho que ahí se torea de salón, ¿no? Y una vez que entré ya me enganché hasta el día de hoy, ¿no? Y encima con el maestro Espartaco padre que engancha de tal manera a los alumnos por la afición que tiene que o te hace que te guste o hace que te guste, ¿no? Porque no se habla de otra cosa que sea de toros, ¿no? Y bueno, y ahí estuve pues muchos años con él y hoy en día pues seguimos manteniendo esa relación casi familiar que tengo con su familia. Esta mañana estaba en Sevilla, esta mañana he estado un ratito con él entrenando incluso y bueno, y eso que te puedo contar un poquito de la escuela, ¿no? Perfecto. Y también un poco de esa etapa sin caballos, cómo era el torear así, también a torear a partir de una escuela, con clases prácticas, con los que entrenabas eran tus rivales en la plaza, ¿cómo vivías un poco? Bueno, pues al principio, como te digo, es un poquito un juego, ¿no? Pues al final, oye, pues estás toreando tus primeras vacas, tus primeros becerros en la plaza y esa ilusión de niño, ¿no? De querer hacer algo, de sentirse un superhombre, un superhéroe, ¿no? Por así decirlo, al torear una vaca que hoy en día a lo mejor no le da importancia, pero en aquella época pues era algo como increíble, ¿no? Llegar a conseguir eso, ¿no? Y después empezamos a torear las novilladas sin caballo, me empecé a clasificar para la novillada de Canal Sur, que ahí fue cuando ya se empezó a poner la cosa un poquito más seria, ya echaba el novillo más grandecito y
Y estuve 2 años en la final de Canal Sur, la verdad toré mucho con la escuela, ¿no? Torearía 30 y tantas novilladas cada año de los 2 años 3 que estuve de novilleros sin picadores. Y tomé la alternativa, vamos, y debuté con caballo en la Monumental de México, en la Plaza México, y gracias a toda la trayectoria esa que traía de novilleros sin caballo, y sobre todo gracias a las novilladas de Canal Sur, que me vieron allí en México y nos llamaron para debutar allí. Claro, porque el debut con caballos viene a partir de ahí. ¿Cómo te tomas y cómo haces ese debut con caballos en México, totalmente alejado de España, seguramente en Sevilla o a un pueblo de Sevilla donde hubieses estado más arropado, pero decides irte a la otra punta del mundo a debutar con caballos? Es que en ese momento me sentía un privilegiado, ¿no? Debutar con caballo en la plaza más grande del mundo, en la Monumental de México, pues era algo que 1 año o 2 años antes se me pasaba por la cabeza que podía llegar a mi vida eso, ¿no? Y claro, obviamente enseguida dije que sí. Además me fui para allá una semana antes, toreé un par de toros que me invitaron algunos ganaderos allí en el campo, y corté una oreja, me volvieron a repetir otra vez, así que toreé las 2 primeras novilladas mías fue allí en la Monumental de México. Y esa etapa con caballos, porque es verdad que una vez que tomaste la alternativa, tuviste unos años de parón bastante importantes, pero de novillero con caballos ya sabías lo que era estar en la feria, rivalizar, y además una de las jornadas de novilleros que se recuerda con nombres más fuertes, un Gonzalo Caballero, Posada de Maravilla, Lama de Góngora, Garrido, Tomás Campo y Tomás Angulo también andaban. Rey también estaba en esa época, Ginés Marín. Pues teníais que pelear por entrar en la feria. Barea, es que éramos muchos los novilleros, ¿no? Sí. Éramos muchos los novilleros de esa época que apretaban mucho, ¿no? Apretaban mucho y triunfaban en muchos sitios, ¿no? Y ahí me tocó esa camada, por así decirlo, de novillero, que yo creo que es la de los últimos tiempos la generación más fuerte quizá de novillero que ha habido, ¿no? Por el número, la cantidad de números de novilleros tan buenos que había, ¿no? Como hemos nombrado, estaba José Garrido, Ginés Marín, Francisco José Espada, Gonzalo Caballero, Lama de Góngora, Roca Rey, Barea. Es que éramos muchos, ¿no? Álvaro Lorenzo, yo andaba por allí, ando por saco de vez en cuando. y fue una época de novillero pues muy buena, ¿no? Yo pude abrir la puerta del Príncipe de Sevilla. No fue fácil los 2 primeros años. Los 2 primeros años yo soy de Sevilla y hasta el 3er año no me pusieron a torear en Sevilla, ¿no? Y bueno, y me pusieron al 3er año ya, y en el 3er año cuando me pusieron pues abrí la puerta del Príncipe de Sevilla, y ahí fue cuando me relancé de novillero y ya me junté a esta generación, ¿no? Y ahí íbamos a todas las ferias. Fui a Pamplona, corté también 3 orejas, iba a prácticamente todas las ferias de novillada que iba, pues me salían bien las cosas, y gracias a eso pues tomé la alternativa, pues la que tú has dicho, ¿no? Un día soñado y el día más importante de Sevilla. Es que Sevilla no da alternativas en feria, no da alternativas un domingo de resurrección, y el maestro del Espartaco reapareció para dártela, lo cual, o sea, es algo que eso no se va a volver a ver. Sí, es algo histórico, ¿no? Al final, ¿no? Oye, pues que mi alternativa me vaya a pertenecer a la historia del toreo porque el maestro Espartaco reapareció y se retiró y se cortó la coleta ese mismo día. Pues oye, pues también es bonito pertenecer a la historia y poder acompañar a una grandiosa figura del toreo en su último día en los ruedos, ¿no? Qué privilegio es eso, ¿no? Claro, pero pensando un poco egoístamente es un arma de doble filo, porque presentarse un domingo de resurrección a tomar alternativas con la reaparición del maestro Espartaco con lo que es en Sevilla es un poco muy difícil. No era fácil, ¿no? Y más como estuvo ese día, ¿no? Que estuvo sensacional, ¿no? Pero mira, yo también me corté una oreja esa tarde y fue uno de los días que yo estaba en la Plaza Feliz, ¿no? Y yo tuve la suerte durante todo ese invierno que Espartaco y yo hacíamos prácticamente todos los tentaderos juntos, ¿no? Hasta llegar el día de la alternativa, y haríamos, no sé, 20 o 30 tentaderos juntos, íbamos viajando de un lado para otro a tentar. Pues pude convivir la preparación de lo que ha sido el número 1 del toreo, ¿no? Y estar al lado de una persona así que va a reaparecer por un día, con la responsabilidad que es Sevilla, con la responsabilidad que es un domingo de resurrección,
después de tantos años sin torear y haber estado convivido esos 2 o 3 meses con él diariamente, viéndolo cómo evolucionaba en el campo, cómo toreaba el salón, pues simplemente por eso ya merecía la pena, aunque no hubiese un triunfo en La Plata, ¿no? Claro, un regalo para toda la vida. Un regalo para toda la vida, realmente. Y ahora llega el día de la alternativa, tomas la alternativa en Sevilla, ¿y qué pasa? ¿Por qué no se mueve Borja Jiménez? Pues mira, en esa época me apoderaba Tomás Entero, de la época de novillero me apoderaba Lolo Espinosa, y después, ya cuando voy a tomar la alternativa, pues me voy con Tomás Entero, que era un empresario de Madrid, daba muchos toros en esa época, y tomé la alternativa en Sevilla, corté mi oreja, y ese día, ese año toreé 11 corridas de toros, y además en prácticamente todas pues salieron bien las cosas, he cortado orejas en prácticamente todos los sitios. Y al año siguiente pues toré 7 corridas, y después pues me quedé totalmente parado hasta 2023. Pues totalmente parado, ya lo dejé con Tomás Entero ahí, con mi antiguo apoderado. Empecé a buscar un apoderado, otro, llamaba, pues no lo sé cuánto llamaría, pero 10, 12 apoderados distintos, ¿no? Y todos me decían que no, que era imposible, y así, que era muy difícil, había que pedir muchos favores, y obviamente pues sí, pues era muy difícil. Claro. No era imposible porque lo he conseguido, pero sí era muy difícil y había que pedir muchos favores. Y todos me decían lo mismo, ¿no? Pero muchos me lo dijeron. Entonces ahí llegó un punto que ya veía yo que no sabía yo si yo era el único loco que veía que esto podía ser, ¿no? Claro, cuando tanta gente te dicen que no, pues es muy difícil tener esa mente tan fuerte para decir no, aunque digan que no, yo sé que es que sí, ¿no? Pero claro, ahí ya llegaron momentos muy complicados, ¿no? Llegaron momentos de torear una corrida al año, 2 corridas, algún año ninguna, y así pues 8 años, ¿no? Y bueno, los 2 años primero de la alternativa, más 6 años después, ¿no? Y bueno, ya empecé a trabajar también, yo hice mis estudios, yo terminé mi carrera, y a la vez que estaba entrenando y tal, y empecé a trabajar para obviamente pues poder tener algún ingreso económico, ¿no? Porque claro, la suerte que tenía yo, que hacía mucho campo, que me hacía muchos tentaderos, para lo que estaba toreando eran muchos, ¿no? Que a lo mejor 20, 30 tentaderos en los inviernos, ¿no? Entonces, claro, nada más que por eso tenía que tener algún ingreso económico para poder echarle gasolina al coche, porque sí es verdad que nunca me ha gustado pues pedirle a mis padres, ¿no? Para nada, ¿no? Para eso, ¿no? Más que nada. Y entonces empecé a trabajar, y ya empecé a compaginar el trabajo con el torear, los tentaderos más que nada, ¿no? Y ahí fue el momento más difícil de mi carrera, ¿no? Cuando vi que empezaban a entrar ingresos económicos por otro lado, y que no me hacía falta torear para poder tener una vida, ¿no? Una vida normal como la tienen mis amigos, ¿no? De siempre, de la universidad y del colegio. Y ese fue un momento muy clave de mi vida, ¿no? Porque cuando vi yo que empecé a generar ingresos por otros sitios, y que el toro se ponía cada vez más difícil, cada vez más imposible, aunque yo siguiera entrenando, aunque siguiera echándole más horas, aunque no tuviese vida ninguna, porque trabajaba por la mañana, antes de trabajar hacía ejercicio físico, después trabajaba, y después toda la tarde me llevaba entrenando, y así día tras día sin tener ni una otra vida. Te estoy contando toda la vida directamente, te voy a ahorrar las preguntas. Me lo sé de memoria. Te voy a ahorrar las preguntas. No. Y bueno, y así, contando un poquito la historia, pues así llegó un día que me senté con mis padres y le dije que ya no iba a torear más, que me estaba encaminando bien por otra profesión, que el sueño de mi vida era ser torero, era conseguir lo que hoy en día, gracias a Dios, estoy consiguiendo, pero que se estaba poniendo muy difícil la cosa, que ya estaba encaminado con el otro trabajo que además me gustaba, y fueron ellos los que me dijeron que no, que me hiciera, que ni se me ocurriera hacer eso, ¿no? Que siguiera a mi sueño, que lo iba a conseguir. Y mi madre me decía, el toreo tiene algo muy grande guardado para ti, espérate un poquito, sigue, espérate un poquito, verás cómo te llega. Y después de esas palabras fue cuando de verdad recapacité y digo, si mi familia confía tanto en mí, no voy a ser yo el que tire la toalla de esta manera, ¿no? El que dé mi brazo a torcer cuando lo he tenido tan claro siempre. Y ahí tuve la suerte que llegó la pandemia. La suerte y la desgracia, ¿no? Para todo el mundo, obviamente, pero la suerte en el sentido de que se para todo y nada, y todo vuelve a empezar de cero.
Y entonces me dedico a entrenar, a entrenar, a entrenar, y nada más que entreno durante toda la pandemia me llevaba horas y horas, claro, porque se pasaba más rápido los días, pues más entrenaba yo. Y empecé a torear muchos toros en el campo una vez que se abrió la pandemia, y empezó otra vez el boca a boca de Borja Jiménez está andando bien en el campo. Ahí cambió mi mentalidad, cambió todo, y ahí conseguí apoderado, que era Julián, y en cuestión de eso, pues mira todo lo que estamos consiguiendo ahora. Si hubiese dicho que, si no hubiese echado cuenta a mis padres, pues estaría ahora en otra profesión y no estaría viviendo estos momentos de privilegio que estoy viviendo. Exactamente. ¿Y cómo llegan a principios de 2023, Julián, a ti? ¿Cómo también tú dejas tu carrera en sus manos? ¿Qué os veis el uno al otro? Pues mira, yo subo a un tentadero en Salamanca y iba solo al tentadero, y era un tentadero que estaba lloviendo y querían suspenderlo, y yo digo, mira, yo he venido desde Sevilla a Salamanca, me ha costado esto venir 150 euros, yo no tengo ahora mismo 150 euros, los chavos venían a torear las dos vacas, yo las toreo y ya nos iremos. Y total, estaba allí Julián con otro torero que ayudaba, que apoderaba en ese momento. Y digo, venga, vamos a echar las vacas. Si no quieres torear, si no quieres tentar, yo las tento todas las vacas, vamos, se lo di al ganadero. Y dice, sí, venga, vamos a tentar. Y empezamos a tentar, y de los días que me salía todo, ¿no? Que pues estuve bien por lo que sea, y me salía todo, y ahí se fijó Julián en mí. Y ahí empezó yo no tenía nada, no tenía absolutamente nada, tenía ese tentadero y un tentadero a los 2 días, no tenía más nada. Y total, y empezamos a hablar ahí, empezamos a hablar, y me empecé a subir a Salamanca, y estuve casi un año subiendo a Salamanca y bajando, nada más que para entrenar. Entrenaba, me iba desde Sevilla a Salamanca, entrenaba 2 o 3 días, me volvía, y así estuve casi un año. Y yo decía, bueno, y este hombre que yo estoy subiendo aquí toda la semana y no me dice nada apoderarme, no me dice nada, y digo, bueno, yo voy a seguir yendo para allá, que algún día me lo dirá, si Dios quiere. Pues mira, pues tardaron 6 o 7 meses, pero me lo terminó diciendo, y me lo dijo, dice, ¿te quieres venir a vivir a Salamanca y que vamos a sacar esto para adelante? Tienes condiciones para ser figura del toreo y lo vas a hacer. Me lo dijo así tan claro, digo, y cogí al día siguiente las maletas y ya estaba yo en Salamanca, y me metí en Salamanca allí, y mire, y me llevo allí viviendo pues casi 4 años ya, ¿no? 3 años y medio, y me enterré de ese invierno con él allí, entrenando mañana y tarde, entrenábamos muchas horas, bueno, y lo mismo que ahora, pero hacíamos 3 o 4 horas por la mañana de toreo de salón, más otras 3 horas por la tarde de toreo de salón, y así todos los días, sin ni un día de descanso. Y ese fue el invierno del 2023, era el primer año mío que empiezo a torear otra vez un poquito más, y mire, y abro la Puerta Grande de Madrid, y ahí empieza ya todo el boom que viene ahora. Y Julián, me imagino que cuando empezaste con él te confirmó la dureza. Tienes que estar todos los días. Sí, a mí eso no me extrañaba, porque me lo decía, y dice, oye, que Julián es una persona muy exigente, que te exige una plena concentración de todos los días, sin distracción ninguna. Y es que eso a mí no me sorprendía, porque yo venía del maestro Espartaco, y el maestro Espartaco Padre es que ha sido así. Yo llevo escuchando a Espartaco Padre desde que tengo 11 años, todas esas cosas que escucho ahora de Julián las escuchaba con 11 años, entonces lo tenía tan interiorizado, esa dureza que es el toreo, la complejidad que tiene el ser torero, el sacrificio que tienes que hacer, tienes que dejar muchas cosas al lado para conseguir algo, tienes que sacrificar tu vida, ¿no? y enfocarte solo en el toro. Entonces eso es lo que menos trabajo me costó, porque es que eso es lo que estaba acostumbrado yo desde muy pequeño. Claro, y ese 2023 también todo fue poquito a poco. Julián te da la Copa Chanel te da Pamplona. Bueno, también ya habías confirmado Madrid, sí. Pero después ya vas otoño de otra manera, no ya fuera de ferias, claro, con media plaza. Eso fue poco a poco, empezamos ahí en la Copa Chanel, me fui ganando una corrida detrás de otra, de ahí sale la confirmación de Madrid. Confirmo Madrid, no pasa nada, no salen las cosas, pero la empresa nada más que termino me dice, me ha gustado mucho, vas a repetir otra vez. Y me ponen otra vez en julio, me ponen en Pamplona a raíz de Madrid, a raíz de la Copa Chanel, con una corrida de José Escolar. Y esa fue la tarde clave, yo creo que de ese año, ¿no? La que hizo que empezó
los profesionales a decir, cuidado con este, que este viene que este puede hacer algo aquí, ¿no? Que fue una tarde muy importante, la tarde esa, ¿no? Un poco la espada, si no tu primer triunfo no hubiese sido Madrid, hubiese sido Pamplona. Hubiese sido Pamplona, sí, exacto. Hubiese cortado esa tarde 3 o 4 orejas y los 3 toros que maté, porque le cogí a Fernando Robleño, le pegó un pinchazo y una estocada, y en Pamplona si le pegó un pinchazo pues no cortan nada, ¿no? Normalmente. Y terminó la cosa en una vuelta al ruedo, pero mira, a raíz de ahí me ponen en Madrid a los pocos días y doy una vuelta al ruedo con un toro, me piden la oreja que no me la dan y doy una vuelta al ruedo. Sí, la de Robert Marget. La de Robert Marget. Y cuando termina esa corrida me ponen en la feria de octubre. O sea que fue ganarse una corrida tras otra, que no fue tienes 20 corridas, soluciona tu vida, ¿no? No, desde una, esta ha estado bien, pues me dan otra, y así fue hasta que toreé 15 ese año. Y ya en la feria de octubre con la de Vitorino, que tampoco había toreado nunca una corrida de Vitorino, no había toreado ni una vaca. Y apenas 2-3 semanas antes toreé mis primeras vacas allí y fue la tarde de mi vida, ¿no? La tarde de mi vida, corté 3 orejas y porque fallé con la espada, si no hubiese cortado 5 orejas a la corrida, pero le corté 3, que es Madrid, que ya es... 3 ya está bien. 3 sin espada es una barbaridad. Eso es una locura, de verdad, y más con la corrida de Vitorino, ¿no? La dificultad que pone esta ganadería y sobre todo en Madrid. En Madrid no tiene, yo he matado, que ahora que he matado más corridas de Vitorino, no tiene que ver nada esta ganadería en un pueblo que esta ganadería en una plaza de primera. La exigencia se multiplica por muchos números, ¿no? Cuando vas a Madrid con esta ganadería. ¿Y cómo fue la preparación? Porque en su momento, ya una vez pasada la corrida, Victorino Martín comentó que él se enfadó mucho cuando vio la terna que le mataba la corrida, porque decía, si es que aquí el único fuerte es Román y encima no es fuerte. Pero dice, pero después vino Borja y se metió en casa con Julián y empezó Julián, pum, pum, y empezó Borja, pum, pum. Y dice, claro, y así al final sí salen las cosas. Porque hiciste lo que según Victorino, que yo no lo sé, lo que había que hacer. Sí, pues mira, fuimos tres tentaderos hicimos antes de la corrida, un tentadero a la semana, ¿no? Durante las 3 últimas semanas. Y toreé 2 vagas cada día. Y me hace ahora gracia, ¿no? Porque ese día hay una anécdota graciosa, porque Victorino, claro, al no haber ido nunca, pues me decía, mira Borja, estos animales, estas vacas y estos toros hay que torearlos en línea recta, hay que ayudarlos mucho. Claro, él me decía para facilitarme a mí lo máximo posible, ¿no? Porque nunca había toreado esa ganadería. Y estuvo como explicándome todo eso como 20 minutos, media hora, y Julián al lado, así callado, y cuando termina dice, Borja, eso de que dice Victorino está muy bien, pero en vez de línea recta para atrás, que si no te vas a quedar tieso toda tu vida. Es como redondea los muletazos. Y mira, y eso fue la clave de la corrida, ¿no? De la corrida de ese de octubre, que fueron la clave, y lo que sorprendió es que toreé en línea curva a los toros, ¿no? Que se dejan muy poco hacer eso, ¿no? Y eso es lo que me ha sorprendido durante esa corrida. Claro, y ya ese día siguiente a esa primera puerta grande, ¿cómo se levanta uno? Porque no es lo mismo, gente que ha estado a punto de triunfar en Pamplona y ha pinchado los toros, hay muchos. Gente que ha estado en una copacha en el fuerte, hay muchos. Pero salir por la puerta grande de Madrid con 3 orejas a una corrida de Vitorino, no hay prácticamente nadie. Es un puñetazo en la mesa de verdad. ¿Y cómo te levantas al día siguiente? También sobre cómo miras al futuro también a partir de ahí. Pues te cambia todo, ¿no? Te cambia todo, ¿no? Lo que más recuerdo de esa tarde es lo que lloré cuando terminé. Fue impresionante de decir, por fin lo consigo, ¿no? Por fin todo lo que me ha costado, por fin lo tengo en la mano ya. Y tengo imágenes muy bonitas de esa tarde, ¿no? Tengo una imagen de mi madre, fíjate, nunca va a las corridas, no va nunca, no va al tendido. Y ese día por casualidad pues estaba allí en Madrid y no entró y se quedó fuera rezando con una amiga suya en los que muy bonita la anécdota, la cuento por eso, en los asientos de fuera de la plaza, en los bancos, se quedó con una amiga suya rezando toda la corrida y cuando salí a hombros, a la primera, una vez que abrió la puerta y ella salió a la calle, la primera persona que vi fue a mi madre, que estaba aquí a mi derecha, y ese apretón de mano que le di, yo creo que lo más bonito de esa tarde fue el apretón de mano ahí que le di a mi madre, como diciéndole, lo conseguí, y ya me llevaron para adelante, ¿no? Son imágenes que se te van a quedar de por vida, ¿no? Más que un triunfo. Al final los triunfos son efímeros, ¿no? Un triunfo, triunfas hoy, mañana no triunfas y estás otra vez en tu casa, ¿no? Al final lo que te vas a quedar son con momentos así, ¿no? Con el abrazo de mi padre cuando llegas al hotel, de los dos llorando de que había salido como había salido, ¿no? Sobre todo cuando uno le pone tanto empeño en buscar algo y cuesta mucho trabajo que llegue y cuesta mucho trabajo y al final consigue que llega,
ahí te da la satisfacción muchísimo mayor, ¿no? Y bueno, y después al día siguiente, lo que me preguntabas, pues te levantas con una paz mental, con una pleno, ¿no? Te levantas pleno de felicidad, ¿no? Llevamos esa noche apenas dormí, ¿no? Me quedé dando vueltas en la cama y no conseguía dormir, no salí de la habitación, desde que entré allí no salí, me decían para celebrarlo y digo, no, que ahora es cuando hay que entrenar de verdad, ahora es cuando viene lo gordo. Y ya me empezaron a llamar porque toreaba, a los 4 o 5 días toreaba una corrida de pala en Zaragoza. Claro. Y me empezaron a llamar muchos taurinos, quítate de esa corrida, quítate de esa corrida. ¿No coincidía pues, con una sustitución el 12 de octubre, puede ser? ¿O no? ¿O eso fue el año siguiente? No, eso fue el año pasado, después de la Puerta Grande de San Isidro. Y me llamaban muchos para que me quitara de la corrida de pala, ¿no? Y yo decía, y me lo preguntó Julián, oye, ahora, esto es decisión tuya. Digo, nosotros hemos dado nuestra palabra que vamos a la corrida de pala cuando no teníamos nada, ahora vamos a ir a la corrida de pala. El año que viene Dios dirá cómo será el planteamiento, pero vamos a ir. Y una de las tardes importantes yo de ese año también fue esa en Zaragoza, que con esa corrida de pala, ¿no? Y mira, y las situaciones cambian, ¿no? Y ya en vez de tú estar llamando, ya te empiezan a llamar un poquito, ¿no? Digo, en las empresas, quiero decir. Sí. Y ya es un invierno feliz, pero lleno de responsabilidad, porque ya una cosa es triunfar, ahora tienes que confirmar el triunfo que has hecho en toda España. Claro, y además que yo me veía que cada vez que toreaba era a ver si se resbala para volverlo a quitar del medio, ¿no? Claro. Y sentía eso, ¿no? Ya gracias a Dios he pegado el pasito ese más adelante, que ya no siento tanto eso, pero durante este año y el anterior pues lo sentía, ¿no? Y claro, y ahora cogen y dice, este es el que ha cortado 3 horas de Madrid, a ver, venga, vamos a ir a Castellón, a Valencia, 3 tardes de Sevilla, 3 tardes de Madrid, Pamplona, todo hecho antes de empezar la temporada. Y ahora te empiezan a medir. Claro, ahora te empiezan a medir. Llegué a Castellón, sería hombro. Llegué a Valencia, le corté una oreja a un toro y en la otra no me lo dio el presidente. Llego en Sevilla, corté una oreja una tarde y otra oreja otra tarde porque pinchó un toro de Vitorino que lo hubiese cortado 2 y le corté una. Con Roca Rey. Con Roca Se Rey. te fue baja espada, creo, sí. ¿no? Sí, que se quedó media espada. Es de las mejores faenas que una de las mejores faenas de ese año. Y después llego a Madrid. La primera tarde corto una oreja y empiezan a discutir que si el toro era de 2, que si es... Y empieza la prensa a dar un poquito. Llego a la de Vitorino, no me salen las cosas, una de las peores tardes que he echado yo en esa corrida. Y ya la prensa me dio por todos lados, ¿no? Y ya parecía que me querían quitar del medio otra vez, ¿no? Y me quedaba una sola bala que era Madrid otra vez, que era con la corrida de Vitoriano. Y con muy poco tiempo. Con 2 días, 2 días claro. y medio. ¿Cómo se vive en esos 2 días? ¿Te vas a más? Yo lo pasé los peores 2 días que recuerdo de mi vida. Pero increíble, ¿eh? Porque yo notaba toda esa presión de la prensa encima mía, que todavía no había vivido eso, ¿no? Que hasta el momento lo que había vivido eran todos halagos, que bien estado, pero ya las primeras que me daban eran ahí y me dieron fuerte, muy fuerte, ¿no? Porque no sé el por qué, pero querían intentar quitarme del medio ahí, por decir, este es el que despunta tanto, pues venga, este va a durar 15 minutos. Me vas de independiente. Porque íbamos, como claro, de manera independiente, pues era independiente todo por muchas cosas, ¿no? Y esos 2 días fueron de verdad, el primer día, bueno, no dormí en los 2 días ni comí en los 2 días. Me llevé 2 días sin comer y sin dormir prácticamente. Y dándole vuelta a la cabeza, dándole vuelta. Y mire, llegó el día de la noche antes de torear y no lo había hecho eso en mi vida, ni lo había escuchado. Cogí una libreta por la noche que no podía torear y digo, mañana va a ser mi día. Y voy a escribir, y escribí completo lo que fue la tarde. Pero es que lo tengo escrito y es que fue la tarde tal cual. Y lo escribí, pero no sé por qué me salió, yo creo que porque no podía dormir de ese estrés que tenía. Y digo, me voy a desahogar escribiendo lo que mañana cómo va a ser mi tarde. Y todo lo que está escrito ocurrió durante la tarde. Y recuerdo antes de salir de la presión tan fuerte que tenía, porque sabía que era mi última bala, o otra vez me iba a dar al banquillo, cuando me meto en la ducha, antes de vestirme de torero, de esa presión que tenía, empiezo a llorar, y me desahogo así, y cuando salgo, le pegué 2 puñetazos a la puerta y digo, hoy se van a enterar quién es Borja Jiménez. Y así me salió del alma, y fue la tarde más redonda que tenía yo.
en mi vida. Le corté las orejas, al primer toro le corté una oreja que me pidieron las dos orejas con mucha fuerza, el presidente no me la dio, Sí. dio vueltas al ruedo. Sí, sí, no, es que esa faena era de 2 orejas. Sí, era de dos orejas y bueno, por lo que sea no me la dio y ahí ya sí vi yo a Madrid y digo, ahora esta es la tarde mía de Madrid, ¿no? Ya lo veía yo a Madrid entregado. Me fui a la Puerta de Chiquero en el siguiente, me lo echaron para atrás y me tuve que ir otra vez a la Puerta de Chiquero con el otro y al otro ya le cortó otra oreja y salía a hombros y esa es, yo creo que de las tardes que más he respirado cuando he terminado, ¿no? Sí, de la presión que llevaba encima. Y además yo creo que ese día no te sacó un presidente de hombros, te sacó la plaza. Sí, Porque si a totalmente. ti te hubiesen dado las dos orejas en el primer toro, la gente le da igual. Pero la gente fue, este hombre va a salir a hombros porque tiene Sí, que sí. salir a hombros y lo vamos a sacar nosotros. Sí, totalmente, ¿no? Ese día, oye, pues se alinearon todas las cosas. En Madrid es muy difícil que pase eso y mira, y esto es lo que yo me quedo con mi toreo, que en las tardes de máxima presión que he tenido durante estos 3 años ha sido cuando ha salido mi mejor toreo, ¿no? El mejor Borja torero ha salido en esas tardes, ¿no? Que fue la de Vitorino, que fue el año pasado la de Vitoriano, después el mano a mano con Luque en Bilbao, que yo al final, oye, Luque es de los toreros que más toros le sirven, ¿no? Y el que más regularidad tiene triunfando y todos pues, oye, pues pensaban, dirá, aquí lo va a reventar ahora, ¿no? Aquí esto va a ser... Y esa fue otra de mis tardes más importantes, ¿no? Yo ahí en Bilbao, a tu último toro, yo creo que con la izquierda como más relajado y asentado, te he visto cuajar un toro. Sí. Yo personalmente. Sí, ese toro quizá con la mano izquierda es de los mejores toros que he toreado, sí. De llevarlo geométrico, perfecto, colocado, templado, Sí, te sentabas a gusto. En tu último Sí. toro, como ya diciendo, ya he ganado la tarde, Ahora vamos a disfrutar, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Ese toro me relajé y ha sido de los toros que mejor he toreado en mi carrera, sí. Ese toro de Bilbao. Sí. Y antes Pamplona, que tu percance fuerte, ¿cómo es tirarse a matar a un toro que sabes que te va a coger? Pues no es fácil. Porque lo sabías. No es fácil, sí, porque lo pegué un pinchazo al toro, le tenía Claro. las orejas cortadas, era mi segundo toro y sabía que tenía que pasar algo en Pamplona. Y le pegué un pinchazo y digo, la única manera es que me coja para que me corte las dos orejas. Y digo, pues para allá voy. Y Pero entró la espada, y entró, le corté 2 orejas al toro. Le pegó una cornada, pero le corté 2 orejas. Y no sé, son chispazos que te pegan ahí. Si lo piensas en frío, dices, pero bueno, ¿dónde iba? Que también valía con una. Y luego la línea, ¿cómo reaparece uno todavía con la pierna abierta para matar a 6 de Vitorino? Tú solo. Pues mira, porque fue una cosa que se me metió en la cabeza, que quería matar 6 toros de Vitorino por lo que pasó en Madrid. Y apenas pasaron 7 días de la jornada, 8 días creo que fueron. Y tenía los puntos todavía puestos, tenía el muslo totalmente abierto por dentro, tenía partido el baste, no me acuerdo qué tenía, pero qué músculo tenía, pero bueno, lo tenía todavía abierto, los puntos puestos. Y todo el mundo me decía que bueno, pero si es la línea, que es un pueblo, oye. Tenía es Francia al Vitorino. día siguiente también. Sí, tenía Francia al día siguiente, la de Montepasán, otra de Vitorino. Pero yo sabía que si mataba los 6 toros al día siguiente iba a ser imposible Claro. ir, ¿no? Y total, y digo, pues yo voy a hacer el esfuerzo. Yo me voy a probar a ver hasta dónde soy capaz de llegar. Y la voy a torear. Y todo el mundo me decía que no, pero bueno, pero Sí. yo lo hice y... Sin estar al 100%. No, si no podía andar. Claro, no yo te podía veía, correr. yo estaba en la plaza y yo te veía siempre abriendo las faenas por el izquierdo, y claro, si es que no se podrá apoyar. No podía perder paso, no podía ni correr para atrás, ni para adelante, ni para los lados, solo podía andar. No me reaccionaba la pierna, no me respondía, pero vamos, no en esa corrida, sino los días antes igual. Y porque es que tenía el músculo partido. Y total, que digo, pues que sea lo que Dios quiera, vamos para allá. y salió bien la tarde, y salió, pues mira, al final corté 5 orejas, creo que corté, ¿no? Sí, 5 orejas, me sacó Ruiz Miguel. Sí, no me acuerdo. Fue una tarde complicada porque es que, sobre todo con el capote, como los toros de Vitorino se quedan tan abajo, ahí los pasaba regular, ¿no? Porque no me podía ir. Y con la muleta, pues, intentaba no perder muchos pasos. Y menos mal, los toros salieron simpáticos. Y bueno, ya terminando un poco con 2024, entramos en 2025. Borja Jiménez sigue con Julián. Un poco ya mejor los carteles también. Otro medio escalón más hacia arriba. Sí. Llega a Sevilla
2 orejas a uno de Jandilla, quizás con no toda la repercusión que podría haber tenido. Al final, quien no haya tele hace que todo se quede mucho menos. Pero ¿cómo fue ese día? Pues mira, pues fue mi primer toro que le corté 2 orejas en Sevilla. He tenido 3 toros para haberle cortado 2 orejas en 2024, uno el de Vitorino, que le hubiese cortado 2, que le corté una. En San Miguel. Y en San Miguel el toro de García Grande, que ha sido mi mejor faena que he hecho en Sevilla, ¿no? Que pinché ese toro y le hubiese cortado 2 orejas. Y se me estaba resistiendo las 2 orejas de Sevilla y este toro de Jandilla, pues mira, fue el último de la tarde además. Y lo toré muy a gusto, la verdad, y lo maté muy bien. Y mira, le corté por fin 2 orejas, aunque todavía tenemos pendiente ahí la puerta del principio a ver si la conseguimos. Sevilla todavía tiene que verte todavía más. Sí, en plenitud. Pero es que yo creo que tu toreo pleno revienta Madrid antes que Sevilla. Transmite de otra manera. Puede ser, yo no lo sé por qué Sevilla me presiona bastante más, ¿no? Sevilla me presiona... ¿Has llegado nuevo? Me presiona más Sevilla que Madrid, siendo una plaza de Madrid que suele presionar a casi todos los toreros más, ¿no? Pero en Madrid es que me siento cómodo toreando. En Madrid me siento a gusto, ¿no? Me siento que el público me quiere, que ando a gusto allí, ¿no? Y en Sevilla también, el público también me quiere, obviamente, ¿no? Porque soy de allí, al final soy de Sevilla, pero me falta ese punto de relajarme y sacar mi toreo real, ¿no? Que saco en otros sitios. Claro, y llega Madrid, llega Milijas, llega Vitorino, una inmemoria en homenaje a Vitorino padre, y ese día terminas de reventar Madrid. Sí, totalmente, ¿no? Toré la primera tarde de la de Jandilla, que le corté una oreja a un toro, se me fue la espada baja, le hubiese cortado 2 y le corté una. Y la segunda tarde fue la tarde que Morante eclipsó a todo el mundo, ¿no? Que salió a hombro en Madrid. Yo la toré esa tarde, pero es como si no la hubiese toreado, ¿no? Estaba Morante y los demás estábamos allí cantándole los olés en el callejón, que no hacíamos otra cosa. Claro, este 12 de octubre ha pasado más o menos. Igual, total. Y ya me quedaba una tarde otra vez, ¿no? Pasó igual que el año pasado, ¿no? La primera tarde corté una oreja, la segunda no pasa nada, y me queda una tercera, la última bala, y el primer toro de Vitorino no embiste, no salen las cosas, y me queda un solo toro, ¿no? Y mira, y ahí salió Milijas, que fue un grandioso toro, y le corté 2 orejas, y salí a hombro con Vitorino, el día del homenaje al padre. Fue una tarde muy bonita. Sí, y por el izquierdo lo toreaste, fue un escándalo esa tarde. Sí, ese fue de yo creo que de las faenas más emocionantes de Madrid, ¿no? Es que en cada tanda que salía se ponía el público prácticamente entero en pie. Y es que ese toro tuvo mucha transmisión y que yo me entregué de primera hora, ¿no? Sabía que ya era mi último cartucho, por así decirlo, ¿no? Mi último toro de la feria. Y desde primera hora digo, me pongo desde el primer muletazo y que sea lo que Dios quiere. Y cuando te pones así de verdad y cuando te asientas y te pones entregado, lo más normal es que los toros te invitan más, ¿no? Claro. Y ya, bueno, paso por Pamplona, verano, pero hay otro nombre que hay que mencionar, que es Tapabocas, toro de la Quinta, Bilbao, primer indulto de la historia de la plaza de Vista Alegre. Bilbao, como todos sabemos, después de Madrid, Pamplona es el toro más serio, el toro con más kilos, la plaza que más pesa, grande, mucho público, como también, porque ya habías pegado un golpe bastante fuerte con Luque en el mano a mano, ahora ya... Claro, llegaba a Bilbao de 3 orejas del año anterior, doblando 2 tardes en Bilbao, el único torero que doblaba 2 tardes, ya la responsabilidad de ser un poquito el centro de la feria. Y la primera tarde pues sale esa ganadería de la Quinta, ¿no? Ese toro, el primer toro me pide la oreja, que no me la da el presidente, y el segundo toro sale ese Tapabocas que mira, al final entra en la historia de Bilbao, yo creo por todo lo alto, ¿no? Sí, al final es el único toro indultado en la historia de esta plaza, de la Plaza Vista Alegre, y bueno, es que yo muchas veces lo pienso y digo, es que parece mentira, ¿no? Hace 4 años, 5, 6, 7, 8, estaba en mi casa, estaba que no me llamaban ni para un tentadero, y ahora la de cosas que se van a quedar para la historia del toreo que estoy consiguiendo, ¿no? Muchas veces parece como un sueño, ¿no? Pero mira, tengo que estar agradecido a Dios por todo esto que me está dando, ¿no? Y no es fácil, ¿no? No es fácil que a un torero le llegue tantas cosas como me están llegando a mí ahora,
pero también te digo que todo lo que me está llegando ha sido a base de trabajo y trabajo, que no ha habido otra ciencia que eso. Sí, a tapabocas, al final pues un torero sabe en qué plaza está, sabe más o menos cómo es el sitio y demás. Al no haber habido nunca un indulto en Bilbao, ¿tú pensaste lo puedo indultar o No. tú le voy a hacer la faena y lo mato y ya está? Yo creía que no se iba a indultar al principio, ¿no? Cuando yo sabía que era un toro de indulto, a partir de la tercera tanda digo, este toro es para indultarlo, ¿no? Porque tú a lo mejor lo ves en el vídeo y le puedes sacar más defectos, ¿no? Pero en ese momento en la plaza, la emoción que se vivía allí en la plaza es que era una emoción de indulto, ¿no? Y cuando llevaba, creo que eran 5 tandas, ¿no? Llevaba ya, ahí sí me di cuenta ya, digo, yo creo que aquí a este toro se merece indultarlo, ¿no? Y le di otra tanda más, me fui a por la espada y me fui a los medios de nuevo, ¿no? Y con la mano izquierda. Y ahí el toro empezó a embestir otra vez, cogí la mano derecha, seguía embistiendo, ya empezaba a pedir indulto y volví a coger la mano izquierda y ahí fue cuando ya lo indultaron, ¿no? Es difícil creerse muchas veces que lo iban a indultar cuando lo estaba toreando porque al final es Bilbao, ¿no? Y es Matías, el presidente, que es tan exigente, ¿no? Claro. Y mira, yo cuando vi el pañuelo No te naranja lo pues no me lo creía, la verdad. Estoy flipando ya aquí. Sí, sí, totalmente, ¿no? Fue bonito, fue Otro, bonito la faena. otro momento histórico. De Y luego hecho, también un poco, ya sobre todo hablando sobre los 2 años, sobre todo últimos, porque en 2023 no estaba Bruja Jiménez para exigirle nada a nadie. Hemos hablado de muchísimos triunfos, pero yo muchas veces veo que no se reflejan en los carteles. O sea, esto es una opinión, pero yo estoy cansado ya de verte con Castella y con Manzanares. Yo quiero verte con otra gente. ¿Y cómo puede ser alguien que triunfe tanto no se le vea con lo que se supone que son los que mandan aquí? ¿Para qué triunfas entonces? bueno, poquito a poco. Eso no está en mi mano, ¿no? Eso no está ya en mi mano, ¿no? Pero al final cada torero lleva un camino y cada torero toma sus decisiones, ¿no? Y que yo no esté a lo mejor en algún cartel, pues eso no depende ni mucho menos de mí, ¿no? Yo sigo mi camino y el que no quiera ahora mismo cartelarse conmigo, pues seguiré mi camino para que en un futuro sea el que me busque, ¿no? No le quede otra. Pero bueno, eso son cosas que siempre pasan en el toreo, ¿no? Ya, hombre, pero el Puerto, Jerez, Santander, son ferias que uno tiene que estar. Y duele mucho, o sea, decía que triunfo y no... Sí, pero bueno, pues, es como te decía, ¿no? Cada torero es un mundo, ¿no? Y el ir muchas veces por el lado independiente, cuando todos los toreros, por ejemplo este año todos los toreros se han ido con empresas y quedamos muy poquitos así de apoderados independientes, pues obviamente pues hay veces que pues, se puede complicar todo un poquito más, ¿no? Por eso necesitas tanto triunfo, ¿no? Para que no haya más remedio que colocarte, ¿no? Pero yo tengo muy claro, igual que lo tenía muy claro cuál era el camino mío cuando apenas toreaba, o cuando no estaba toreando nada y quería seguir el camino que yo quería seguir y por eso quizás no toreaba prácticamente nada, pues ahora también lo tengo claro cuál es mi camino, por lo menos hasta este año tengo muy claro por dónde quiero dirigir mi carrera. Y también un poco predicas con el ejemplo, cuando a lo mejor ha habido un torero que lo han querido anunciar contigo, no le has puesto ningún problema. Aunque sea el del pueblo, o sea aquí, pero si el chaval necesita torear, ¿por qué no? Yo a mí me gustaría que tratara a los demás como me gustaría que me trataran a mí, ¿no? Y todo torero que se gane su puesto en una plaza, oye, sobre todo cuando hay triunfos importantes en plazas de relevancia, yo no sé quién para decirle que no venga un cartel conmigo, ¿no? Oye, tú te lo has ganado en el ruedo, pues ahora vamos a estar los dos juntos y que el que pueda más, que pues enhorabuena para él, ¿no? Pero que no me parece un error, ¿no? Quitar a toreros de carteles por ciertos intereses, ni mucho menos al revés, ¿no? Yo encantado de todo el torero que triunfe en la plaza y me lo propongan, yo no voy a ser el que diga que no. Perfecto, pues yo aquí ya no tengo nada más que añadir, Manolo, no sé si quieres preguntar algo, alguien del público también se admite. ¿Alguna pregunta? A ver, una pregunta. Yo pienso que José Luis González te negó la segunda oreja, pero te hizo un favor con el tiempo de salir tú en la prensa como saliste, o tú no lo vas así. De la corrida de Vitoriano, ¿no? Sí. Bueno, pues al final
pasó un poco como le pasó al Juli también con la de Vitoriano, que le pidieron la segunda oreja con tanta fuerza al Madrid, aquel toro cantapájaro, y al final se hizo famoso el toro ese, ¿no? Y con el Juli, ¿no? Pues son cosas tan claras y que hay tanta injusticia que eso va a quedar para la prosperidad, para el tiempo, ¿no? Y a lo mejor este toro pues también pase eso, ¿no? Que en ese momento pues oye, pues te fastidia porque al final lo que quiere salir es cortarle las dos orejas a un toro al Madrid, cortarle las dos orejas y salir a hombros, ¿no? Claro, lo bueno que como después lo pude salir, con el tiempo quizás a lo pues... mejor quizás te hizo mejor. Sí. Y una quedó de golpe y se hizo toda la presa de España. Sí, totalmente. Se le dio más importancia incluso a la puerta. A la puerta grande, sí. Malta. Hoy día en el mundo del toro hay toreros y grandes cuadrillas. Es más, tengo la impresión que hasta compiten entre ellas mismas. Y los toreros lo están dejando y estamos disfrutando de más. ¿Quién elige la cuadrilla de Borja Jiménez? El apoderado y Borja busca su equipo solo. Hablo del chofer, Pada, Ayuda, esa gente de confianza, ese equipo tiene responsabilidad. El mandador solamente elige el mandador o comenta con alguien y con alguien. Pues mira, yo te puedo hablar de mi caso, ¿no? En mi caso pues sí lo hablo con Julián y lo elegimos entre los dos, ¿no? Y vemos a ver quién puede entrar, quién no, y entre los dos lo elegimos toda la cuadrilla que tenemos está elegido entre los dos. Otra pregunta, generalizando, no es fácil. Público de España, público francés, público mexicano. ¿Hay diferencias entre los diferentes públicos? Mucha diferencia, sí. Sí, tal cual. El público mexicano es un público más pasional, que se emociona mucho más rápido, las voces son muy fuertes. Es muy bonito torear en México, es muy bonito, y hacer una faena buena en México porque los olés que se escuchan tremendo, ¿no? De fuertes, son muy pasionales. En Francia son más fríos, ¿no? Son más fríos y rompen al final de la tanda, los dos últimos muletazos, cuando rompen a aplaudir y a los olés. Y después en España depende, ¿no? En España pues es como el más neutro, ¿no? Es un público que se emociona, pero es más cauteloso, como que no es tanto como en México, ¿no? Pero depende del sitio, ¿no? Madrid, cuando se pone Madrid patas arriba, eso no hay ninguna plaza que se escuche como Madrid, como Sevilla. Pues esas plazas son especiales para escucharla cuando hay una faena buena. ¿Qué? A ver, ¿tú? ¿Sí? A ver, el pequeño. Borja, Dime. ¿en dónde conociste a tu apoderado? Lo conocí en Salamanca, en un tentadero de una ganadería que se llama Aldea Nueva. Allí lo conocí. No, nada más. Vale, gracias. ¿Alguien? Señor. Estimado maestro, muy buenas noches y quiero felicitarte por la temporada, pero quiero decirte una palabra. Tiene un mérito excepcional usted, que verdaderamente en su casa ha tenido un principio de haber sido, de estudiar una carrera, de haber sido arquitecto, abogado, lo que sea, y dedicarte a la profesión de torero, que es la más difícil que hay, que tú la has visto en tu entraña, que has tenido ahí a Espartaco padre, y has visto a Espartaco hijo, lo que ha sufrido para ser lo que fue y lo difícil que fue, es mandar en el toreo como ha sido él. Entonces verdaderamente yo quiero felicitarte porque tú todavía no has dado el fondo que llevas como torero. Tú tienes un fondo de torero que la presión que tú has tenido de salir a las plazas con esa responsabilidad de cortar las orejas, cuando llegue el momento de que tú te codees con la figura del torero, como al año que viene te vas a codear con Juan Ortega, Pablo Aguado, Emilio de Justo, vaya a ser, ya que se ha ido el señor Morante, entonces realmente tú tienes que sacar ese fondo, como
en la época del 27 lo sacó un torero que fue fundamental, Ignacio Sánchez Mejía. Ignacio Sánchez Mejía fue un torero con una cultura y un nivel intelectual fuera de serie. Fue cuñado de Gallito, y verdaderamente Ignacio se codeó con García Lorca, se codeó con Ortega Gasset, se codeó con Nenura, con Alberti, y verdaderamente Ignacio Sánchez Mejía le dio mucha categoría al torero. Y lo que somos aficionados, que yo he visto a Ordóñez, he visto a Camino, he visto a 200.000 toreros y sé correr un caballo y una muleta, pues intenté. Yo realmente le doy un mérito excepcional y llegará lejos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchísimas gracias, agradecer de nuevo a Borja que nos haya visitado y darle la enhorabuena de nuevo por esa gran temporada y esa gran carrera. Además, hoy como se ha mostrado como torero, cómo ha llegado a ser lo que es el día de hoy, y por lo tanto hemos conocido más, no solo al torero, sino también a la persona, y por lo tanto muchas gracias y enhorabuena. Ahora solo vamos a tomar una copa, pero un momentito que recojamos un poco la silla, nos agradecemos un poco y tomamos una copita y podemos conversar con el maestro. Muchas gracias.